que no puedan conectarse hoy día. Damos entonces inicio a esta nueva sesión de discusiones, le hemos llamado, sobre el trabajo a través de plataformas, donde a partir de esta experiencia de un curso electivo del doctorado hemos querido ampliar algunas de las sesiones. De hecho, la semana anterior no tuvimos sesión abierta precisamente porque estuvimos trabajando con los doctorandos en sus propias investigaciones, pero en general ha sido un curso abierto a quienes están interesados en esta materia, que por cierto entendemos es la punta del iceberg de una nueva forma de comprender el trabajo que va mucho más allá de lo que podemos asociar a repartidores o a conductores de aplicaciones. En la semana apareció, seguramente ustedes han podido ver, una noticia de psicólogos de aplicaciones o vía aplicaciones. Entonces está cada día esto tomando un revuelo distinto, es un espacio que todavía no sabemos hasta dónde va a extenderse ni cómo va a terminar de configurarse la forma en que el derecho va a hacerse cargo de los problemas, particularmente en lo referido al mundo del trabajo. Y les comentaba que hasta ahora hemos ido comentando algunas cosas, discutiendo desde una perspectiva genérica, transversal, no asociada todavía a nuestro país. Partimos con esa discusión sobre la laboralidad, que seguramente alguna cosa hoy día también saldrá, porque por ahí entran los juicios, ¿verdad?, en nuestro caso. Y hemos visto también algunas experiencias del derecho comparado y también antecedentes que nos sirven de contexto con los informes, sobre todo de OIT y de Fair Work. Pero tenemos hoy día una nueva sesión donde vamos a poder comentar particularmente ya sobre el debate judicial, sobre la discusión que se está planteando en tribunales respecto del trabajo a través de plataformas. Podríamos decir que por allí partió la discusión, precisamente por ese primer juicio en el 2015, que empieza a sentar las bases de la discusión que hoy día ya está mucho más extendida. Y entramos así también a esta discusión, como insisto, sobre el caso chileno, donde nuevo también la próxima semana revisaremos los proyectos de ley, digo los porque todavía hay más de uno, aunque todo parece indicar que hay uno es el que va tomando más forma, también a cargo de Lucho Lizama, ¿verdad?, de la Universidad de Chile. Pero quiero presentarles hoy día a nuestros invitados. En principio íbamos a contar solo con la exposición de uno de los coinvestigadores del proyecto Fondesit Plataforma, el profesor Alfredo Sierra, y luego también hemos incorporado también parte del proyecto Fondesit Plataforma por la vía de las tesis de magíster a doña Carla Palavecino, que está precisamente realizando una investigación sobre la dimensión judicial, haciendo un análisis, un barrido. De hecho, muchos de los datos que hemos ido dando en las sesiones anteriores y en otras clases donde hemos participado tienen ese origen, la materia prima, ¿verdad? Toda esa sistematización de información la ha ido haciendo Carla y ya está pronta a defender ese trabajo. Por lo tanto, por esa misma experiencia es que queremos que complemente la exposición de Alfredo, que va a ir, ¿verdad?, por una línea más bien, o por una perspectiva más bien académica. Presento entonces a Alfredo Sierra. Ustedes, la mayoría, seguro ya lo conoce. Él es abogado de la Universidad de Chile, es también doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, y es director del Departamento y del Magíster en Derecho Laboral de la Universidad de los Andes, y como les decía, coinvestigador de este proyecto, además particularmente a cargo de la línea de la laboralidad o la discusión sobre la subordinación o dependencia. Así que, sin más, Alfredo, tienes tú la palabra para que nos puedas comentar lo que tienes preparado y luego empezar a discutir sobre estas materias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos, un gusto verlos. Rodrigo, voy a compartir pantalla. Tengo una presentación de unas 100 láminas, pero no, yo creo que la termino en 15 minutos, de verdad, no, 6 poquitos, son 4 láminas, tranquilo. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias Rodrigo. Muy contento de estar participando de este proyecto y también muy contento de compartir esta ponencia con Carla, que más que comentarista va a exponer, y le diré que no es por decir una frase de falsa modestia, yo creo que la parte más importante es la de ella. Yo creo que la foto satelital que nos va a mostrar sobre el estado de la cuestión judicial va a ser bien interesante.
para un poco entiendan el objetivo de la exposición mía, yo quiero ir un poco bien al hueso algunos puntos, pero ya se ha discutido mucho sobre este tema, entonces voy a tratar, seguramente voy a decir algunas cosas que pueden ser reiterativas, pero el objetivo es básicamente sentar los aspectos para que podamos discutir. Entonces, ¿cómo lo estructuro la charla o esta pequeña ponencia breve? Voy a recordar los principales puntos de la sentencia que ustedes todos conocen de Concepción, y voy a después mencionar las sentencias que han salido del primer juzgado de letras del trabajo, muy rápidamente, ¿ah? O sea, voy a decir, oye, dos ideas de cada punto. O sea, entonces, para que nadie diga, chuta, le faltó tal y tal detalle, tal. Bueno, no es el objetivo, ¿ah? O sea, me pongo desde ya el parche de artillería en ese sentido, es que en el considerando tanto, no dijo tal cosa. Bueno, ahí la podemos agregar en la conversación, pero no es el objetivo, porque si no perdería ritmo un poco esta exposición, que tiene que ser una cosa breve y que nos pongamos a discutir y después darle el pase a Carla. Bueno, entonces, ¿por qué quiero partir? Porque voy a haber hecho contrapunto con algunas de las otras sentencias. Bueno, porque, y esto lo digo a título muy personal, creo que la sentencia de Concepción me parece que aborda el tema desde un análisis más profundo de la problemática que implica el trabajo de plataforma, específicamente el tema de la existencia de una relación laboral, y creo que abre un poco más el espectro de lo que se tienen que entender los indicios de laboralidad en cuanto a estas nuevas formas de trabajo, ¿ya? Ahora, ojo, es una opinión personal mía y por tanto no quiero que nadie se ofenda con lo que estoy diciendo. Evidentemente a algunos les puede gustar más la otra sentencia, eso. Entonces, por eso un poco elegí esta sentencia. Vamos viendo entonces, yo sé que muchos de ustedes se acuerdan quizás de memoria esta sentencia, pero yo les voy a recordar, seguramente otros no, los puntos quizás que quiero destacar, y le voy a agregar algún complemento que fundamenta la argumentación de la jueza, algún complemento doctrinal de lo que se ha señalado principalmente en doctrina comparada, y ¿qué les iba a comentar? Por eso lo voy a ir diciendo, ¿eh? Hay veces que, oye, ojo, esto yo lo agrego, no es parte de la sentencia, oye, ¿dónde está la sentencia? No, te lo agrego yo. Ya. Y esto es el tema muy importante, Rodrigo, no sé si lo puedo decir, que, claro, todo lo que les voy a comentar ahora está bien desarrollado en un artículo que hemos escrito con el grupo de investigadores, que esperamos que pronto sea publicado, ¿ya? Entonces, eso. Listo. Entonces, parto hablando entonces de esta sentencia de Concepción. Les recuerdo entonces, como ustedes todos saben, que es pedido ya, y el tribunal entiende que hay una relación laboral. Ya, vamos yendo al hueso. Dos puntos principales que los tengo acá, por eso no he desplegado, para mostrarles con el cursor, para hacerlo seguir así más atento a la lámina. Dos puntos esenciales para entender que hay relación laboral. Uno, la constancia de indicios de laboralidad, que les voy a destacar cuáles serían. Y segundo, yo creo que otra línea argumental que va en paralelo es contradecir la condición de trabajador independiente que sostiene la demandada. Por un lado, oye, hay dependencia por tal y tal indicio, que lo voy a mencionar rápidamente, que lo destaco acá, y por otro lado, un juego interesante que me parece que también que se hace, oye, acá esta alegación de que cada trabajador es un trabajador, entre comillas, autónomo o independiente, yo lo refuto por tal y cual argumentación que les voy a comentar. Entonces, rápido, sobre el tema de la oralidad, básicamente yo destaco dos grandes puntos. Pueden haber varios más también, pero destaco dos grandes puntos. Uno, el tema del control intenso a las tareas, que aunque acá no lo detalle tanto la jueza, acá yo lo complemento más con el tema doctrinal, viene dado principalmente en base a lo que se conoce como los sistemas reputacionales online, que eso es un poco lo que se utiliza en doctrina, y eso es el resultado principalmente de ese control de ciertas instrucciones o pautas que da la plataforma. ¿Cómo lo verifica? Principalmente a través de la evaluación que hacen los clientes, ciertamente, de la plataforma. No sé si ustedes saben que es una cuestión online en el acto, y que eso arroja una serie de resultados
que después son digeridos por un algoritmo, ¿cierto? Primer punto. Segundo, por tanto, si bien es cierto que pareciera que no hay tanto control en la clave clásica que nosotros conocemos, sí lo hay en base a cómo voy verificando si cumple o no con tales directivas, y si no cumplo, eso va a tener una serie de penalidades que incluso pueden llegar a la desconexión. Voy entonces al otro indicio relevante que a mí me parece que se trata acá, y que esto me va a servir también de contrapunto con algunos aspectos de la otra sentencia. El tema de la existencia de una jornada de trabajo. Uno de los elementos quizás de mayor defensa de estas empresas es, oye, este señor entra, o señora, entra a la plataforma a prestar su servicio cuando lo estima conveniente, y por tanto hay sumamente libertad en ese sentido. Entonces, de ese punto de vista, yo creo que me parece muy interesante lo que dice la jueza en uno considerando en cuanto a decir, oye, ojo, el hecho de que tú cumplas tus tareas de manera flexible y súper flexible no impide que eso no pueda ser considerado jornada, ¿ya? Y en base también, como acá les subrayo esta parte para los que me van siguiendo la presentación, a que sin perjuicio que, como ya adelantaba antes, se entiende la jueza que hay varios parámetros en virtud de los cuales la plataforma condiciona ciertamente la elección y el momento de llevar a cabo esa tarea. Y en eso es un punto importante, porque fíjense que nosotros en nuestro código de trabajo tenemos varios ejemplos de jornadas súper flexibles, sobre todo una en el último tiempo, ¿no es cierto?, a propósito de los teletrabajadores y trabajadores a distancia, donde en una de sus normas, que les recuerdo que es el 152 Quater J, créanme que es imposible ya aprenderse de memoria ese tipo de artículos, o sea, el grado de riesgo de error es alto, por eso no lo quiero leer. Bueno, lo dice expresamente, ¿no es cierto?, que el trabajador a distancia puede pactar muy libre cómo prestar su jornada de trabajo. Entonces, eso es un punto importante de cara a la flexibilidad o la libertad. Eso no implica que no haya jornada, ¿ya? Paso al segundo aspecto. Eso entonces sería en cuanto a temas de indicio de dependencia, muy rápido, ¿eh? Voy muy rápido, pero un poco, como les decía, ese es el objetivo de este asunto. Voy al segundo aspecto que me parece muy relevante también, que tiene que ver con contradecir la condición de trabajador independiente. Ahora, te digo de ya, no está la sentencia en dos capítulos así, no hay uno romano que diga como lo estoy diciendo yo, un poco lo ordeno yo en base a lo de la sentencia. Entonces, fíjense que se intenta entonces contradecir la condición de trabajador independiente. Perdón, ahí eso me tenía que haber dado el paso ahí. Y en ese sentido, fíjense que me parece interesante porque es lo que también ha tomado muy en cuenta la doctrina comparada, ¿no es cierto?, para decir, oye, bueno, acá no solamente muchas veces hay que analizar si se dan los condimentos propios de un trabajador dependiente. O sea, ojo, miremoslo de otro prisma y veamos si efectivamente, como me dicen que es un trabajador autónomo, si efectivamente se dan los elementos propios de un trabajador autónomo. Y parto, fíjense, destaco un aspecto muy importante que me va a servir de contrapunto, que es el tema de la fijación del precio del servicio. Fijación del precio del servicio. Claro. Bueno, ¿qué es un trabajador autónomo independiente? Bueno, en principio es una persona que autoorganiza y tiene una libertad amplia en cuanto a decidir sobre cómo prestar su servicio, y una de las manifestaciones de esa libertad de cómo prestar su servicio es, como elemento importante, es la fijación del precio. Es la fijación del precio. Bueno, acá, fíjense que la fijación del precio no lo fija este supuesto autónomo, sino que lo fija, como ustedes saben, la empresa. Y ahí, fíjense que la jueza menciona en conexión con esto el tema del elemento de la genialidad, pero lo cita en términos muy generales, no estoy haciendo ninguna crítica, por favor, a la jueza, no se entiende mala cuando digo generales. Lo cito en términos generales, me parece bien, pero un poco yo quiero, en la parte del artículo, presionado por Rodrigo Palomo, cuando estábamos trabajando, muy presionado, no, era mentira Rodrigo, me trato un poco de ajustar qué elementos de la genialidad precisamente se dan en este punto. Bueno, y un primer aspecto importante es el tema de lo que se conoce como la genialidad de los frutos, pero quiero destacar dos cuestiones más atingentes precisamente a esa genialidad de los frutos. Y
tiene que ver con lo que se conoce, lo tengo ahí escrito, la ajenidad, que es ajenidad en los frutos, Alonso Lea, y la ajenidad en la atribución patrimonial, que lo desarrolla Montoya Melgar, siguiendo el criterio de Alonso Lea, y un poco esa ajenidad en la utilidad patrimonial, en orden a que la utilidad patrimonial del trabajo se atribuye a personas distintas del propio trabajador, a saber, el empresario. De esta suerte, el trabajador no recibe un beneficio directo de lo que produce, que sí es obtenido por el empresario, el que luego compensa al trabajador. Fíjense, esa es la dinámica que se da acá. Lo lógico de un prestador de servicios, que él, ¿no es cierto?, recoge el precio directamente del servicio que presta, pero no hay, entre comillas, un tercero que ciertamente fija el precio, en la mayoría de los casos lo percibe y después lo devuelve, ¿ya? Y siguiendo en la misma línea, muy rápido también, tiene directamente conexión con otra manifestación de la ajenidad, que es la ajenidad en lo que es la organización, ¿ya? Y esto es un punto también relevante de cara al contrapunto que quiero decir con las otras sentencias que fallaron en otra dirección. Rodrigo, voy bien de tiempo, ¿no? Ya. De repente uno se entusiasma y pasa mucho. Bueno, fíjense que en el tema de este tema de la ajenidad de la organización. Y un punto importante es el siguiente, es ¿quién se conecta jurídicamente con los consumidores? ¿Quién es? ¿Quién se conecta jurídicamente con los consumidores? Bueno, es la empresa. Fíjense, si fuera un trabajador autónomo, quien cierra el negocio jurídico con él, especialmente el autónomo, con su cliente. Pero acá, un dato muy importante, quien se conecta jurídicamente con el consumidor es la empresa. Y por tanto, se entiende que el trabajador, para desarrollar este servicio, tiene que insertarse en una organización ajena que él no controla ni dirige. En doctrina, por ejemplo, les cito Jaime Cabeza, que ustedes conocen, citando otro autor, habla de que se tiene que insertar en un ecosistema digital. En un ecosistema digital precisamente para llevar a cabo las tareas. Por sí mismo no lo va a hacer, ¿ya? Y ahí, fíjense que sale a colación, y lo cito acá, si ustedes ven el cursor, que está directamente conectado, otro concepto que desarrolla mucho un amigo nuestro, ¿no es cierto?, Rodrigo, que es Adrián Tolí, que lo conecta mucho con la ajenidad en la organización, y dice, bueno, y también hay una ajenidad en la marca. ¿En qué se refiere esto? Bueno, que al final, como les decía, ¿quién se conecta? El cliente se conecta con la organización, con la marca, y por tanto, en definitiva, sostiene que Tolí, nuestro amigo, que bajo el paraguas de una marca que le es ajena y siguiendo un manual de instrucciones, es que tiene que prestar el servicio a este señor. Por sí mismo no lo va a llevar a cabo. Ahí les hablaba de ecosistemas digital y entrar en este territorio ajeno para prestar dichos servicios. Acuérdense que siempre normalmente en las defensas, cuando uno ve la defensa de las empresas, el principal punto es que es un trabajador autónomo y yo, empresa, soy básicamente un intermediador entre un cliente y quien le va a prestar los servicios. Bueno, parece que es el que tiene que prestar los servicios, no es una concepción tan sencilla solamente de la intermediación. Ese señor que va a prestar los servicios tiene que insertarse en una forma de organización sin la cual no podría llevar a cabo dichas tareas. Vamos entonces rápidamente a las sentencias de Santiago, que no siguieron un criterio diferente. Evidentemente cada caso es diferente, ¿no es cierto? Cada caso es diferente en cada proceso. También las formas como se rinden pruebas difieren, y por tanto evidentemente eso tiene trascendencia de cara a cómo se va a fallar. Sobre todo lo vamos a ver en el caso segundo, por lo menos de acuerdo al criterio del juez. Bueno, voy entonces con el primer caso, ¿les parece? ¿Les parece? Voy con el primer caso, el T980-2020, donde es un grupo de trabajadores también de pedidos ya, y donde tiene una complejidad quizás mayor esta historia, porque es una tutela sindical, ¿no es cierto? Tiene mayor complejidad porque va con ese condimento.
Yo básicamente, Rodrigo, me centro en el tema de la dependencia, ya no voy a estar porque si no desconecto mucho, y ahí Carla les va a dar un toque farandulero, ¿no es cierto?, judicial a este aspecto. Creo que es interesante que lo conozcan sobre un poco el tema de las audiencias. Entonces, yo solamente acá quiero destacar un par de aspectos que me parecen que si ustedes toman en cuenta un poco lo que yo comenté recientemente, los va a hacer quizás pensar sobre si es correcto el criterio en cuanto a razonamiento. Ojo, no es un tema de análisis de la prueba, sino un tema de razonamiento abstracto que es el juez, que yo por lo menos no comparto modestamente sobre la base de lo que les había comentado. Entonces, fíjense, rápido. 3 aspectos destaco de T980. Leo rápido, ¿eh? Por otro lado, de los correos queda demostrado que en su gran mayoría dice en relación con las tarifas y los cobros de honorarios que lógicamente la empresa debe fijar y se relacionan directamente con la forma de operar la empresa. El primer punto, da como lógico que en lo que ella entiende que al final es una prestación de servicios que es civil y que no se logró una prestación laboral, que la empresa es la que fije el precio. Bueno, si vemos lo que hemos analizado recientemente, normalmente esa precisamente no es la dinámica de un trabajador autónomo. ¿Ya? No quiero volver a todo lo que señalé anteriormente. Y por tanto no estoy diciendo que alguien no lo pueda decir, pero creo que requiere un fundamento mucho mayor para llegar a decir, oye, igualmente es civil por tal o tal motivo. Pero ya poniendo esa base, no, ya parte un poco a contrapunto de lo que sería ciertamente un trabajador autónomo si ciertamente es un tercero el que está fijando esa tarifa. Otro, segundo aspecto, relativo a tema de jornada. De esta manera ha quedado acreditado que no tenía jornada de trabajo, no tenía un horario prefijado, sino que cada uno elegía su turno y su horario, punto. Ahora, si bien la empresa tenía una lista de turnos con diversas variables, ello resultaba ajustado a la forma de funcionar la empresa, pues debe establecer políticas de orden dentro de ella. Bueno, ahí, claro, al final, si hay políticas de orden y hay cierta organización de la misma, volvemos un poco al argumento que les estaba haciendo anteriormente. Entonces, eso ya da cuenta que el horario mismo está condicionado, independiente que no en la forma clásica, pero sí ya da en anticipo que hay una organización que está dándole orden a esas tareas en cuanto a horarios que deben realizarse. Y finalizo con que ellos, los prestadores de servicio, aportaban su medio de transporte, claro, como un indicio más bien propio de un trabajador autónomo, pero fíjense que eso es, puede ser un indicio en cierta medida de un trabajador autónomo, pero fíjense que nuestra propia ley, el artículo 41, el segundo, cuando habla de la asignación de desgaste de herramientas, que viene ya desde hace muchos años atrás, parte de la base que muchas veces la prestación de servicios se hace con herramientas que son propias del trabajador. O sea, ni siquiera lo digo de ahora, que ya con el tema del trabajo hace 20 años, entonces que eso se viene reconociendo. Entonces, claro, puede ser un indicio clásico de trabajador autónomo, pero hoy está bastante, entre comillas, en una zona gris ese punto. Entonces, me parece que ameritaba también un mayor análisis para entenderlo en la forma como se hizo en el tribunal. Paso entonces a la otra sentencia. También vuelvo a reiterar que estoy destacando ciertos puntos que a mí me parecen importantes para hacer el contrapunto. No, insisto en eso. Ya, bueno, acá que estuvimos discutiendo con Carla un par de horas antes de hacer esta charla. Bueno, ella se la sabe muy bien estas causas. Y no es cierto, Carla, que acá básicamente esta sentencia, la O 5008, en gran medida se cae por un tema de prueba, ¿ya? Desde el punto de vista del juez, si está acá el abogado del trabajador, que no me venga a pegar un tomatazo, estoy diciendo lo que opinó el juez, ¿ya? ¿Ya? O sea, no estoy diciendo que fue mala la prueba, estoy diciendo lo que el juez llega a la situación que no se le había aportado suficiente prueba, incluso en ciertos aspectos de la demanda, ya ponía un poco en bandeja diciendo que era un trabajador autónomo cuando decía que él reconocía que no tenía jornada. O sea, de repente siempre las formas como uno utiliza las palabras son importantes, por lo menos cómo lo entendió el juez, ¿Cómo lo entendió el juez? Entonces, ahora, hay ciertas cuestiones entre líneas que quiero destacar de la sentencia. Primero,
Yo, de hecho, cuando empecé a leerla, yo dije, Tate, me la mandó Rodrigo, la empecé a leer y dije, Tate, esta entonces se fue por lo de Conce, porque fíjense la frase que pone acá. Malamente puede ser considerada la empresa como una mera intermediaria entre repartidor y cliente cuando en sus condiciones de uso se encuentra facultada para cancelar órdenes que a través de la aplicación se otorgan en los casos previstos en los términos y condiciones tales como la información errada de precios, etc. Entonces, fíjense, ya por lo menos como premisa, aun cuando entendió que no había relación laboral porque por el tema de la prueba, como les comentaba, sí ya tampoco reconoce que es una simple empresa intermediaria entre prestador de servicios y cliente. Es un punto importante. Entonces yo llegué hasta ahí y no seguí leyendo. Al otro día me di cuenta que era distinta. Bueno, pero sin perjuicio que se entiende que no hay prueba y por tanto no hay relación laboral por ese aspecto que yo les comentaba. Hay un par de comentarios también, entre comillas, que realiza el juez que yo no comparto, analizados en términos más abstractos, ¿ya? Y les destaco solamente dos. Primero, la circunstancia relativa a la actividad económica de la empresa de que el actor no tiene incidencia en los porcentajes que se le pagan o que los repartidores no tengan conocimiento de sus clientes, tampoco dan cuenta necesariamente de una relación laboral, desde que lo relevante para ellos es la subordinación y dependencia. Vuelvo a leer, la circunstancia relativa a la actividad económica de la empresa de que el actor no tiene incidencia en los porcentajes que se le pagan o que los repartidores no tengan conocimiento de sus clientes tampoco dan cuenta necesariamente de una relación laboral, desde lo que lo relevante para ellos es la subordinación y dependencia. Pero un poco si ustedes se ponen a pensar, de acuerdo a lo que hemos dicho antes, ciertamente es clave o no puede ser pasado a llevar de manera tan simple el hecho que este trabajador no fije la tarifa o no tenga incidencia en la tarifa si estamos hablando precisamente que la defensa viene dada principalmente porque es un trabajador autónomo, ¿no? Ya quedó claro de acuerdo a lo que había dicho antes, ¿no? Se entiende, ¿no? Entonces, ese es un punto que yo creo que quizás está de más en este aspecto. Y lo otro, fíjense, con esto voy terminando, no puede estimarse como elemento de que dé cuenta del vínculo laboral los mecanismos de incentivos señalados por el actor para que los repartidores ingresen a la plataforma. Al contrario, si el vínculo tuviese ese carácter, la empresa tendría potestad disciplinaria. Entonces, vuelvo a retirar, fíjense. No puede estimarse como elemento que dé cuenta del vínculo laboral los mecanismos de incentivo. Entonces, claro, ojo con ese punto, porque a través precisamente de los mecanismos de incentivo es que empieza a jugarse con un tipo nuevo de control que es posible constatar en este tipo de prestación de servicios. Entonces, sin perjuicio que el juez puede llegar ciertamente a la conclusión de entender, o la jueza, oye, en realidad no hay relación laboral por ese motivo, me parece que tampoco puede ser soslayado ese tema de los incentivos, porque precisamente es la forma un poco de condicionar los horarios y de ahí incluso llegar a determinar que ciertamente se puede dar una jornada que podría ser un indicio clave de cara a determinar la existencia de una relación laboral o no. Bueno, yo voy terminando con dos ideas, Rodrigo, lo doy el pase ahora a Carla, solamente para decir que, claro, el año pasado, cuando salió esta sentencia, ¿no es cierto?, parecía que se venía una tendencia a un poco a que quizás podría darse con mayor asiduidad el reconocimiento de la relación laboral en este tipo de casos, pero no estoy haciendo un comentario valorativo solo de eso, estoy solamente una constatación. Y hemos visto en todo caso que este asunto los jueces per se no lo van a dar por laboral. No estoy haciendo tampoco un comentario elaborativo por eso, de esto, estoy haciendo solamente una constatación, y que yo creo que parece obvio lo que voy a decir, pero por el solo hecho de redactar la demanda, no voy a ganar el juicio, si voy por el trabajador. Ese es un punto importante, y creo que es muy relevante entonces cómo se utilizan las palabras, parece muy obvio, pero algunas veces es importante recalcarlo, y también cómo voy a rendir esa prueba, y yo creo que es importante, quizás, y con esto, Rodrigo, un tema que no, para los que somos académicos, un poco rescatar la labor también académica, porque en gran medida estos nuevos indicios, o cómo tienen que ser enfocados, vienen dados en buena medida por el trabajo que hacen los profesores. Ahora nosotros humildemente estamos tratando de trabajar esto en Chile, pero evidentemente tomando en cuenta mucho lo que se ha dicho fuera, sentencias fuera, y por tanto eso también va a ayudar a los jueces
y también a los operadores jurídicos de cara a cómo plantean este tipo de defensas o también demandas. Entonces doy paso, Rodrigo, no sé si, bueno, le das paso tú, perdón, eso. Y como les decía yo, Carla ahora va a mostrar, perdón, otra cosa que se me olvidó decir. Carla entonces va a mostrar un aspecto satelital de cómo está el estado de la cuestión, y yo también le pedí que hiciera una breve mención a un caso que está viendo en Puerto Montt, que tiene una dinámica distinta, que no es el caso de una demanda de un trabajador, sino cómo entra en juego ahí la impresión del trabajo. Así que eso, muchas Carla, gracias Rodrigo. Muchas gracias a ti, muchas gracias por resaltar estas cuestiones que son tan importantes para poder entender cómo se ha ido dando este debate judicial. Tener en cuenta evidentemente lo que tú has señalado, que todavía no hay una tesis en los tribunales que permita decir por dónde van un poco los juegos, tenemos pocas sentencias, lo que no quiere decir que haya pocos juicios, y en eso Carla nos dará la mirada más genérica. Por lo tanto, hoy día la discusión judicial sigue estando en una zona gris, todavía no tenemos los argumentos suficientes o los insumos suficientes para decir que la cuestión está decantada. También me parece muy relevante lo que tú mencionas, en el sentido de que hay casos o que cada caso es diferente, pero siendo diferentes, son muy parecidos a los casos que se han planteado en el resto del mundo. Por lo tanto, se trata efectivamente de un debate global donde los argumentos más o menos uno ya los puede ir ubicando con cierta claridad. Yo creo que es relevante lo que tú mencionas, sobre todo sobre la ajenidad. Ahí te ponían que te hicieras cargo de la cita que era tuya a propósito de la sentencia de Conce. No, pero ¿puedo decir algo ahí o no? Tú lo dijiste el mismo día que salió la sentencia, pero puedes decirlo al grupo. Oye, lo quiero decir, de verdad, esa sentencia, de verdad, eso me citó, muy honrado que me hayan citado, pero de verdad es una cita que yo cito a otros autores, ¿eh? O sea, no es que, porque pueden decir, este gallo se agrandó y empezó a decir que la genialidad de los frutos lo inventó, o sea, por favor, yo citaba bien los autores, que lo quiero dejar, después me estaban agarrando todos para el palanqueo, pero bueno. Bueno. Es verdad, pero lo cierto es que efectivamente la genialidad está tomando un debate distinto al que estábamos acostumbrados. Nosotros en Chile lo habíamos dejado de lado hace rato como elemento central, o a lo más como una manifestación de la subordinación, y hoy día... Sí, Rodrigo, te puedo complementar un segundo. Básicamente se estaba tomando, era muy ilustrativo para determinar muchas veces la existencia de una relación laboral con socios trabajadores. No quiero entrar en eso. Por eso cuando me mandaron esta sentencia, ese párrafo, que me mandó Jorge Arredondo, yo pensé que era un caso de esto, digamos. Entonces, por eso me sorprendí cuando era del tema de los repartidores. Exactamente. Y bueno, lo último que destaco a propósito de la presentación de Alfredo es el tema de las estrategias judiciales, sobre eso se referirá también Carla, y la relevancia de la prueba, sobre todo para los que estudiamos el derecho sin ir a tribunal, y esta discusión eterna en las jornadas de derecho del trabajo, las cunetas, ustedes saben las cosas que hemos conversado en más de una instancia, pero lo relevante efectivamente de la perspectiva probatoria que ha dado efectivamente soluciones distintas, sobre todo en el caso de la T980. Pablo Centeno, que era uno de los abogados de los repartidores en esa causa, comentaba en alguna oportunidad que intentaron construir ese juicio casi como espejo del que hicieron en Conce con David, ¿verdad? Y la oficina de David. Pero el punto fue la prueba, no la estructura argumental, ¿verdad?, que estaba ahí. Así que insistir también en esa cuestión. Pero sin más, le damos ahora la palabra a Carla Palavecino. Le agradecemos también que haya aceptado la invitación a compartir hoy día su experiencia y su propio trabajo de tesis. Está, como decía, a puertas de terminar su tesis de magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad de Talca. Ella es abogada de la Universidad de Chile y tiene una amplia experiencia como abogada laboral litigante. Carla. Súper, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Obviamente quiero comenzar agradeciendo la invitación a este seminario. Es un honor obviamente para mí poder ser un aporte al trabajo de este selecto grupo de académicos, y por lo tanto tengo un peso encima, ya que yo no soy académica, sino que vengo de la vía del litigio. Soy de la Universidad de Concepción, Rodrigo, solamente para marcar en alto la gran UDEC. No voy a dejar ahí que me mezclen con la Universidad de Chile, obviamente no quiero que nadie se ofenda, pero para dejarlo muy claro. Podría haber confundido, perdón, Carla, cualquier otra universidad, pero... Sí, pero la de Chile, ahí me dolió, Rodrigo. Es como la misma confusión que tú, Alfredo, al comienzo que tuviste, así me llegó. La embarraste y ahora yo.
Bueno, obviamente esto es un trabajo muy grande, hay un debate gigante sobre la laboralidad del trabajo vía plataformas en Chile, que ustedes ya lo han vivido, lo han visto, lo han seguido, veo muchos abogados acá y qué bueno tenerlos, que gracias también por dedicarle su tiempo a escucharnos un poco acerca de cómo van avanzando estos trabajos, pero tengo la convicción de que sin duda alguna será muy relevante esta iniciativa y que tendrá un impacto en las decisiones que obviamente se están gestando al respecto, ya sea a través de decisiones legislativas, de la Dirección del Trabajo u otro. Pero obviamente, más importante aún, creo que esta iniciativa va a tener un importante rol social, y eso también me lo refleja el hecho de que ustedes estén todos acá interesados en este Fondesit que están llevando a cabo este grupo de académicos, ¿ya? Bueno, la idea de mi participación, como ya les contaron, es exponerles un poco el mapa general, ¿ya? Yo quiero contarles cuál es el panorama judicial actual de los diferentes procedimientos en que se discute la laboralidad en Chile, más allá de entrar al fondo del asunto de la causa T980. Ahí les tenemos un dato rosa, como dijo Alfredo Sierra, que nos gustaría mucho revisar con usted, y abordar también esta causa más incipiente, que es la I-14-2021 del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt, que es innovadora en cuanto a la técnica que mezcla con la Dirección del Trabajo, ya que no solo se discuten las competencias, sino que también hay un trabajo de un año muy interesante de efectivamente acá la Inspección del Trabajo Provincial de Puerto Montt, que determina multas estableciendo a priori la relación laboral entre los riders y entre la empresa pedidos ya. Por lo tanto, ahí queremos revisar algunas aristas que les pueden ser ilustrativas también a ustedes, y que si nosotros logramos avanzar de la mano de la Dirección del Trabajo, que también tiene un rol social en esta materia, de seguro que este tema va a poder ser mucho más expansivo de lo que es hoy día a través de la actividad jurisdiccional, ¿ya? Como comentario general, y para evitar que ustedes se decepcionen a lo largo de esta exposición, quiero contarles que obviamente y lamentablemente el análisis jurisprudencial que han hecho los tribunales no nos soluciona en absoluto el problema, ¿ya? Es escasa la jurisprudencia que existe hoy día, y si bien efectivamente a partir del año 2015, creo que es la mera sentencia que tenemos ahí, la 1358 del Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que rechaza la declaración de relación laboral, hoy día tenemos aproximadamente 47 sentencias, o sea, 47 causas, 47 procedimientos en que se discute la laboralidad. Digo 47 porque este mapeo lo cerramos con Rodrigo al 24 de octubre de 2020, pero puede haber una causa por ahí en el tribunal que uno no conoció, que se nos haya escapado de justo de globo, pero sería 47 el mapa que tenemos hoy día, en las cuales se discute la laboralidad. También existe, y les quiero dejar presente porque ustedes pueden de repente entrar al Tribunal de Antofagasta y encontrar que hay 40 causas y decir, chuta, nos están mintiendo, nos están señalando que son 47, porque el universo es mayor, pero en las que se discute la laboralidad son 47, ¿ya? Porque también, y esto es un elemento a considerar, sobre todo un dato acá para los abogados que representan a las empresas, o sea, perdón, que representan a los trabajadores, que nosotros acá también tenemos ciertos otros tipos de contratación directa que son anteriores al 2019 entre las aplicaciones y entre los trabajadores. O sea, existen en ese desarrollo jurisprudencial contratos indefinidos, contratos a plazo fijo, contratos por obra faena, con roles que son alejados de los riders, pero también hay algunos que dicen relación con los repartidores que llama mucho la atención. O sea, también este impacto jurisprudencial tiene que haber tenido, obviamente a juicio mío, y esta es una interpretación ex post, ¿cierto?, algún impacto en la forma de contratación para evitar los indicios, ¿cierto?, de declaración de relación laboral. Por lo tanto, y muy lamentablemente, todavía no se puede sostener nosotros hoy día que tengamos una clara tendencia donde los tribunales hayan hecho la pega, pero esto no es atribuible solamente a los jueces, por si hay algún juez acá que nos esté escuchando, para que no tampoco sientan, igual como lo dijo Alfredo, que estamos aportando en contra de ellos, sino que hay una serie de factores que yo los clasifico en tres, ¿ya? Obviamente ustedes pueden estar o no de acuerdo con esta conceptualización que yo realizo, pero en definitiva esta falta de determinación de criterios obedece para mí a tres factores. Lo primero es la enorme cantidad de acuerdos conciliatorios, desistimientos y efectivamente avinimientos que han llegado las partes, abogados, representantes, patrocinantes, trabajadores y empresas, todas las empresas, que les voy a mostrar el dato estadístico para que ustedes puedan tener el mapeo, pero realmente solamente un 14% de las sentencias, o sea, solamente un 14% han llegado a sentencia, y del resto tenemos un 20 y tanto por ciento de desistimiento y un 60 y tantos por ciento de acuerdos conciliatorios, ¿ya? Obviamente, esto para mí representa una realidad detrás que
los derechos laborales, si nosotros, o sea, los trabajadores se ven muchas veces forzados a llegar a acuerdo por la premura en estas indemnizaciones por término de contrato, que también tienen un fin de subsistencia, dado que ellos no tienen una AFC, no tienen una protección social potente detrás, y por lo tanto, frente a un ofrecimiento que puede no ser el total que le haga una empresa una empresa de las que manejan aplicaciones, y frente a la disyuntiva de poder cerrar, evidentemente el trabajador se ve presionado y intenta hacer esto, y por otro lado el ofrecimiento también de las empresas tiene un lado favorable, que es que no exista mayor cantidad de pronunciamientos respecto de la laboralidad, y que justamente lo que nosotros estamos evaluando hoy día. O sea, tenemos este escenario por un trabajo conjunto también, y me imagino que ha sido una decisión, una estrategia judicial también que las empresas han tomado. Esto es solo una interpretación mía, para que obviamente si aquí hay un abogado de las empresas no crea que estoy hablando a través de ellos, ¿ya? En segundo lugar, la poca cantidad de sentencias, y en tercer lugar, y más grave aún, es la divergencia que existe en los pronunciamientos que tenemos hoy en día. Porque nosotros podemos decir, tenemos 5 sentencias, 4 sentencias, y si fueran todas en la misma línea, sería mucho más clarificador la tendencia jurisprudencial. Pero lamentablemente hoy día tenemos 3 contra 2, 3 que rechazan la laboralidad y 2 que la acogen, determinando que efectivamente existe una relación laboral vigente. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Hoy día el panorama es muy ambiguo y no nos permite trabajar en base a eso para lograr un objetivo, y eso es también un poco lo que les quiero mostrar a través de cómo nosotros con Rodrigo cruzamos los datos a partir de la legislación, de los proyectos de ley que existen, para entender que estas sentencias no han tenido impacto porque efectivamente no tenemos material para que produzca un impacto, ¿ya? Por lo tanto, a mi juicio, desde ese punto de vista, pero por consecuencias exógenas o por factores exógenos, está fallando claramente la labor de los tribunales de justicia en cuanto a determinar este asunto muy trascendente, que debería avanzar más rápido que la legislación, por lo demás, por los tiempos que nosotros tenemos en nuestro país. Dicho eso, quiero entrar con ustedes ahora ya en el análisis de lleno numérico y estadístico de la situación, para que ustedes puedan tener una idea general, pero al mismo tiempo real y clara, del estado de judicialización de los temas en tribunales, ¿ya? Les voy a compartir un documento que es un PowerPoint. Soy abogada, así es que por favor no pelen este PowerPoint. Incluso tuve ayuda de una tremenda amiga acá para poder ayudarme, porque mi expertise no va por este tema, pero efectivamente quiero mostrarles cuáles son los datos, porque creí que era más fácil llevarlos de esta forma. No sé si ahí se ve, si alguien Rodrigo. Se ve, pero es mejor que abajo hay como una pizarrita, y si pones esa se ve la pantalla completa. A ver, voy a volver, perdón, ahí, mira, pero acá... al lado del porcentaje, anda hacia ahí, al otro lado. Perfecto, ya, ok. Bueno, pero vemos esto la es un poco mitad. Yo veo la mitad, ¿el resto ve la mitad también, o no? ¿En serio? Sí, se ve la mitad, se ve la mitad. Problemas técnicos. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a hacer un nuevo intento. Téngame paciencia, chiquillos. Les dije de repente que lo que puede ser, Rodrigo, que no la despliegue, pero con el porcentaje se pone en una parte. No, acá ya creo que encontré la solución. Creo. Ahí sí. ¿O no? Sigue estando a la mitad. Yo creo que sale de la pantalla completa y la pones así como dice Alfredo, como puede ser una configuración de la pantalla. Eso, mira, manda el porcentaje. Ahí ahora la vemos. Ahí, top. Ahí sí, perfecto, sí. Ya lo logramos. Perdón por los problemas técnicos, yo ya advertí de entrada. Ahí ya. Extraordinario, ¿no? Espectacular. Miren, esto es bastante precario, pero efectivamente quiero llevarles a ustedes cuál es el panorama general. Con Rodrigo lo primero que dijimos fue ya, ¿cuál es el tema? O sea, centrándonos en las causas que discuten la laboralidad, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cuáles son los temas que se están discutiendo? Y como ustedes pueden ver acá, los dividimos en despido injustificado simplemente más cobro de prestaciones, despido injustificado más nulidad del despido y cobro de prestaciones, luego declaración de relación laboral más despido injustificado y cobro de prestaciones, después solo declaración de la relación laboral con cobro de prestaciones, y esto es llamativo porque acá se trata de un trabajador que quiso mantener su relación laboral con la empresa, entonces él no ha sido desconectado de la aplicación, no busca salir, sino que dice, oye, reconóceme
indemnízame para atrás, pero yo quiero seguir teniendo este trabajo porque me acomoda la figura, ¿ya? Y finalmente la declaración de relación laboral, pero que va unida a una acción de tutela, que obviamente la técnica la podemos discutir, porque ahí, desde el punto de vista de la litigación pura y dura, yo tengo mis aprensiones, pero no es parte de lo que nosotros queremos debatir ahora. Y finalmente, las causas de reclamación judicial de multa que se han llevado, que en este caso particular son dos, una en Chillán y otra en el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt, que es la I-14-2021, de la que les voy a hablar después, y que efectivamente tiene una connotación bastante potente y que yo creo que de resolverse a favor de la inspección del trabajo, en este caso podríamos tener resultados muy favorables y que tengan un verdadero impacto en la discusión que estamos llevando a cabo. Como ustedes pueden ver acá, la declaración de relación laboral es efectivamente lo que la lleva. Esta es la correcta técnica desde mi punto de vista. O sea, nosotros para poder acceder a los demás derechos de la relación laboral necesitamos partir por efectivamente una declaración de una relación existente que viene por parte de tribunales de justicia, y sin esa declaración, o sea, sin esa sentencia declarativa del derecho del trabajador, lo demás no puede ser revisado contundentemente, ¿ya? La despido injustificado indebido improcedente, que está ahí, que es una sola, a mi juicio es una mala técnica, es un error de la demanda, que es un monitorio que finalmente termina siendo corregido por la jueza revisora, o sea, por la jueza que tiene la sentencia en la misma. Entonces es una mala técnica, pero no se refiere a un caso de despido injustificado donde haya habido una contratación directa, sino que todas estas causas parten, y todos estos procedimientos parten de la informalidad laboral absoluta, o sea, de este típico formato que tenemos nosotros, ¿cierto? De una relación civil o comercial que encubre una relación laboral, pero que básicamente es una relación a honorario, ¿ya? Acá, bueno, les traje cuáles son los procedimientos judiciales en que existe sentencia de instancia o de corte, y están destacadas en azul aquellas que acogen la demanda y determinan relación laboral, y en amarillo aquellas que la rechazan. Aquí particularmente se da un fenómeno muy importante, que es que en muchos de los juicios monitorios, como ustedes saben, yo siempre digo, el juicio monitorio es el juicio que va al revés, ¿cierto? Hay una sentencia que acoge o rechaza o que cita una audiencia única en procedimiento monitorio, y luego de eso se empieza a resolver la litis entre las partes, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos múltiples sentencias monitorias donde se acoge la demanda en instancia, ya, sobre todo el Juzgado de Letras de Antofagasta, un par de Concepción, pero luego las partes llegan a un acuerdo para evitar tener la audiencia única, porque mediante reclamo, ¿cierto?, se consigue luego la posibilidad de que las partes vayan a audiencia. Entonces, para evitar todo eso, llegan a acuerdo y se cierran. Esta, la M1083 de Valparaíso, es la única que mapeamos y que encontramos que no está cerrada, o sea, que no se cerró por acuerdo, y que efectivamente la sentencia quedó firme y ejecutoriada, ¿ya? El desarrollo jurisprudencial es casi nulo, simplemente se limita a señalar que existiendo una relación laboral entre las partes, ¿cierto? Se condena a la demandada en las siguientes prestaciones, que básicamente es el despido justificado y el pago de, no, ni siquiera unidad el despido, es el de feriado y otra prestación que no recuerdo particularmente cuál es. Y bueno, después la M724-2020, que es la que ya latamente todos conocemos, que tenemos en la memoria, de la que habló Alfredo, no me voy a detener en ella, pero sin duda alguna es la que tiene hoy día un mayor desarrollo jurisprudencial y un mayor desarrollo técnico y un mayor pronunciamiento uno a uno de los medios de prueba. Por lo tanto, es lejos la sentencia madre que apunta hacia la laboralidad, ¿ya? Dentro de las que descartan, obviamente tenemos la 1388-2015, donde el desarrollo jurisprudencial de esta temática era muy incipiente, por lo tanto lo que el juez dice, esto es una comunidad de choferes de Uber, y no se detiene tanto más ahí, señala que en virtud de que ellos eligen sus horarios y otra serie de indicios que va descartando uno a uno, esto no configura una relación laboral, y esa sentencia queda firme y ejecutoriada. Luego la T980, que hay dos causas de espejo, como ustedes saben, ¿cierto? T980-2020 del primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, y la otra que es del segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, interpuestas exactamente por los mismos hechos. Y acá les quiero comentar este detalle rosa que ya adelantaba un poco Alfredo, que comentamos en la mañana. Estas dos causas son interpuestas el mismo día y prudencialmente reciben el mismo RIT, una en el primer Juzgado de Letras del Trabajo y la otra en el segundo. Lo extraño de esta causa es que, a mi parecer, que estudié el procedimiento completo, me dediqué a escuchar los audios, la jueza
que en una primera aproximación se hace cargo, en la cual se radica la audiencia de juicio, mantiene una animadversión constante a lo largo de toda la audiencia con los abogados que representan a los demandantes, porque la del primero son 7 demandantes y la del segundo son 13. Y esa animadversión, porque lo que ocurre es que ella efectivamente parte señalando lo que yo ya les adelantaba, ¿cierto? Que como existe, como no tenemos una declaración de relación laboral, no es procedente la acción de tutela por una práctica antisindical. Entonces, esta sentencia anticipada que realiza la jueza obviamente pone incómodos y descoloca a los abogados de las demandantes, quienes ya entienden que la jueza ha hecho una primera aproximación y que ya ha fallado verbalmente. Finalmente esa jueza, luego de 2 horas, se termina inhabilitando, ella deja de conocer la causa y la termina conociendo otra jueza, que es Carmen Gloria Correa, también del primer juzgado de letras del trabajo de Santiago, y finalmente se rechaza. Yo creo que no podemos desconocer frente a una demanda tan contundente y la que tiene el orden de prueba e incorporación de prueba, que a mi juicio la demanda, más allá de lo que obviamente señala Alfredo, la sentencia desconoce abiertamente una prueba y una gran cantidad de elementos de prueba bastante contundentes que deberían haber sido analizados para poder llegar a la resolución que llega a la jueza de instancia. Esta causa, afortunadamente, se está debatiendo hoy día en la Corte de Apelaciones de Santiago. El último movimiento que tiene es del 18 de junio del año 2021, que es casi acuso, recibo, correo electrónico informado por la contraparte, y en información tras bambalina lo que se dice es que nadie se quiere hacer cargo como de este muerto, y por lo tanto está durmiendo ahí hasta que alguien se atreva a rescatarla. Por lo tanto, lamentablemente siento que no vamos a tener un pronunciamiento de corte por lo menos durante el 2021, ¿ya? Y luego la causa O5008, que ya se refirió latamente Alfredo, no vale la pena indagar, pero también es bastante, o sea, desconoce prueba y también es bastante superficial a mi juicio el análisis que realiza. Acá les quisimos traer, que esto lo conversamos también con Rodrigo y es parte un poco de este proyecto de tesis, ¿cierto? El posible impacto de los proyectos de ley en gestación sobre la interposición de las acciones judiciales que dicen relación con el trabajo vía plataformas o aplicaciones digitales. Para mí no fue sorpresa que el impacto de estos proyectos sea nulo, ¿ya? Tanto por a lo que apuntan, ¿cierto? Porque hay algunos que dicen relación con familia, otros que son demasiado antiguos, y el último, que realmente es del 13 de mayo de 2020, que es el que más contenido podría traer, es donde ya vemos un poquito más de impacto, ¿cierto? Desde el primer mes de emisión tenemos 3 causas ingresadas, y a partir de entre el segundo y el tercero tenemos 2. Es la única que podría reflejarnos algún impacto, pero así todo, comparado con lo que vamos a ver ahora, es nulo, ¿ya? Y esto sí me gusta mucho. Esto es una estadística más contundente y que refleja efectivamente que nosotros, en tanto litigantes y en tanto abogados laborales, estamos mucho más encima de la jurisprudencia y de los fallos de los tribunales del trabajo que del pronunciamiento legislativo. Quizás el mundo académico los ve por igual, para que Rodrigo no me mire con cara de qué estás hablando, pero efectivamente los que vivimos en el mundo del litigio nos regimos mucho más por los pronunciamientos de tribunales de instancia, de corte y obviamente Corte Suprema, sin lugar a dudas. Acá les traje solamente las sentencias favorables para ver cómo aquellas pudieron o no haber impactado en el número de causas ingresadas o falladas o conciliadas luego del primer mes de dictación y luego entre el segundo y el tercer mes de dictación. Y acá los números explotan, ¿ya? Puede que sea una exageración mía, pero realmente al lado de lo que teníamos con los proyectos de ley, efectivamente acá el escenario cambia, ¿ya? Si ven la M1083 de Valparaíso, es claro que su impacto no sea tal, porque como les expliqué, no existe un desarrollo jurisprudencial contundente, ni un desarrollo en el fondo, sino que solamente se limita a dar lugar y queda firme de ejecutoria. Pero miren lo que pasa con la causa M724-2020 de Juzgado de Letras de Trabajo Concepción, que es de fecha de 5 de octubre del año 2020.
al primer mes de dictación ingresan nuevas 10 causas que tienen por objeto reclamar la laboralidad en los mismos términos, y ya todas, pero sin lugar a dudas, citando a pie de página, contundentemente, copiando y pegando el fallo de la jueza del trabajo de Concepción. Y luego, entre el segundo y el tercer mes, tenemos 3, y las causas falladas o conciliadas también son 3, que también es un antecedente, porque obviamente ahí quizás las empresas dijeron, chuta, tenemos este pronunciamiento, apurémonos también a cerrar un poquito, y tenemos un total de 6 causas falladas o conciliadas, conciliadas o avenidas falladas dentro de ese segundo tramo o lapso, ¿ya? Y finalmente, la misma causa, una vez que es confirmada o una vez que no es acogido el recurso de nulidad por la Corte de Apelaciones de Concepción en causa rol 395-2020, también vemos un impacto que es mucho más potente que el que encontramos en los boletines y los proyectos de ley, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que esto es algo que hay que mirar, y aquí se ve cuál es la función social de los tribunales de justicia y por qué es tan importante. Y acá yo entiendo que hay un fin, por eso partí señalando que a los trabajadores les apremia siempre el contar con sus indemnizaciones por término de contrato, pero quizás podríamos hacer el esfuerzo, ¿cierto?, sobre todo en sedes que sabemos que son más favorables de antemano a los trabajadores, de encontrar una mayor cantidad de sentencias y de poder pelear por llegar efectivamente a esa instancia, aunque sea en instancia y no pasemos después a corte, pero para ver qué es lo que pasa, ¿ya? Acá, bueno, este es el gráfico para mostrarles, porque fue tan impactante la tabla anterior que quería que lo vieran también como en rayas. Esto no lo hice yo, por supuesto, porque no tengo la capacidad de llegar a este gráfico, pero claramente acá está cómo impacta la M724 y las demás causas. Acá hicimos el mismo ejercicio, pero con las sentencias desfavorables, o sea, aquellas que han dicho aquí hay una inexistencia de relación laboral y lo que tenemos es simplemente un contrato civil o comercial a honorario, y por lo tanto cada uno se las arregla como puede, y ustedes son trabajadores independientes en la figura extraña que existe hoy en día. Y acá, nuevamente, la causa que nos impacta y la causa que toma el valor es la causa T980-2020. Tiene incluso más impacto en el número de causas conciliadas y falladas. En realidad las falladas no es ninguna, ya ahí yo cometo un error en la técnica, porque son todas conciliadas. Si se dan cuenta, las favorables las causas que tenemos son 4, entonces no es muy difícil meterse en el análisis potente de cómo lo hacemos, pero efectivamente, si se dan cuenta, esta sentencia, que es de fecha 17 de mayo del año 2021, tiene un impacto de 4 causas conciliadas inmediatamente en el mes anterior y de 11 entre el segundo y el tercero. Entonces, igual sobre los abogados, ¿cierto?, que aconsejan a sus clientes, o sobre los propios trabajadores, esto tiene necesariamente que haber tenido un impacto, porque la del 2015, la O388 no sirve de nada, porque nosotros durante los años 2016, 2017, 2018 no tuvimos interposición de demanda que persiguiera la declaración de relación laboral. Esto comienza a partir del 2019, por lo tanto es un dato que les puse ahí, pero no tiene ningún impacto porque no se puede analizar, ¿ya? Y en cuanto a la O5008, esta causa es muy reciente, por lo tanto faltan datos, falta data y falta tiempo para poder analizar si va a tener un verdadero impacto o no en lo que estamos estudiando, ¿ya? Aquí nuevamente el impacto de la T980-2020 del primer juzgado de letras del trabajo de Santiago, y esto es un dato brutal. Aquí está en números por año el análisis de la forma de solución de controversias judiciales entre las partes por año. O sea, nuevamente les digo, 2015 una sentencia, un procedimiento, 2017, 2017, 2018 no hay actividad jurisprudencial, no hay incidencia en tribunales de la búsqueda de la laboralidad, y comenzamos de nuevo de lleno el año 2019. El que 19 causas durante estos años hayan terminado por avenimiento, conciliación, transacción, algunos de ellos reservados, y que 6 causas por desistimiento, que finalmente el desistimiento entra a la misma bolsa que el avenimiento, conciliación o transacción. No quise ponerlos conjuntamente porque hay una de las causas por desistimiento que efectivamente el trabajador interpone la demanda no es aceptada por formalidades, o sea, por caducidad del plazo, básicamente. Entonces, al final, yo creo que ahí se terminaron desistiendo para no seguir con el procedimiento abierto, entonces quise hacer la separación, pero los números son demasiado
demasiado indiciarios de cómo se está resolviendo este tema y de la estrategia, sobre todo de la estrategia de las empresas detrás de este despliegue de causas que ha sido bastante fructífero en los últimos 2 años sobre todo. Ya acá el análisis general, y aquí lo traje en torta, ¿cierto? Para que ustedes lo vean y para que vean el impacto que por lo menos en mí causó el llevar estos números. Y claramente nosotros si sumamos al final tenemos un 14% de causas por sentencia y todo el resto que equivale a un 86% se distribuyen entre avenimiento, conciliación y desistimiento, ¿ya? Eso. Voy a dejar de presentar, voy a dejar de compartir, espero que me funcione esto, porque ahora quiero volver con ustedes para contarles un poquito los detalles de, bueno, ese es el mapa general y ese es el universo. Voy a tomarme 5 minutos solamente, ya que les comenté las T980. Sobre la T980 que se falla en contra, eso tiene un impacto también directo en la T980 2020 del segundo juzgado de letra del trabajo. ¿Por qué? Porque en agosto de 2021, o sea, hace un mes atrás, esta causa se cerró a través de un acuerdo reservado, lo que quiere decir que las partes algo vieron en este procedimiento que lograron llegar a acuerdo. Lo importante es que a pesar de que el acuerdo está en calidad de reservado en el expediente del Poder Judicial, consta en la última foja o en el último archivo que está cuánto es lo que se pagó a cada trabajador, porque está la constancia de entrega de cheque. Entonces, por mucho que ellos buscaron hacer reservado esto, si ustedes abren la última carpeta del expediente, se van a encontrar con que constan ahí los pagos que se hicieron trabajador por trabajador y el total cuando se da constancia para que el tribunal certifique esto. Y lo que yo logré determinar es que se está pagando todas las indemnizaciones por término de contrato que conducían a la relación laboral. O sea, no estamos pagando nada por tutela, no está la indemnización adicional del 495, ni ninguna remuneración por ese concepto, pero sí están los conceptos remuneracionales por término de contrato que se habrían demandado. Entonces, esa también es una aproximación que yo hago sacando cálculos, ¿cierto?, de la cuantía de la demanda y de lo que efectivamente resulta en pago, ¿ya? Bueno, para finalizar muy brevemente, para no agotarlos tampoco, es importante revisar el tema de la administración laboral, que si bien no es mi tema, ¿cierto? Nosotros sabemos que en 2016 la Dirección del Trabajo emitió el primer dictamen sobre la naturaleza jurídica, en verdad, de la relación entre los choferes de Uber y Uber, ¿ya? Y básicamente acá ellos señalan que ellos mismos, ¿cierto?, se restan señalando que no hay una competencia de este órgano administrativo para que ellos puedan calificar la relación jurídica o el vínculo jurídico y que si solamente a ellos les toca constatar hechos, ¿ya? Esto tiene un cambio y tiene un giro en 180 grados que me parece increíble para efectos del estudio de esta temática, porque recientemente tenemos la causa I-14-2021 del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt, donde existe una fiscalización que realiza la Inspección del Trabajo de Puerto Montt a raíz de un grave accidente de tránsito sufrido por un rider de Pedidos Ya. Hoy día, ese accidente tiene 2 aristas. Lo primero creo que es la causa O-264-2021, también del Juzgado de Letras de Puerto Montt, donde se relata que el 18 de octubre de 2020, ¿cierto?, este trabajador habría sufrido un grave accidente, él iba en su bicicleta y es atropellado por un automóvil conducido por quien se individualiza en la demanda, y no usaba ningún tipo de elemento de protección personal como casco, chaleco reflectante, ninguno, ¿ya? Obviamente lo que hace el abogado demandante es solicitar la declaración de relación laboral y luego traspasar esta responsabilidad del artículo 184, ¿cierto?, de cuidar eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores a través de la relación laboral. Y esto no se hace, por lo tanto, el señor Tomás Chávez Quirós, que es el demandante, termina solicitando el monto total de 300 millones por lucro cesante y 300 millones por daño moral. ¿Qué es lo que ocurre y qué es la arista que tenemos acá? Que efectivamente de oficio, a raíz de este accidente, la Inspección del Trabajo de Puerto Montt comienza una investigación y cursa la multa 8572/21/5 del 5 de abril del año 2021. Y cuando se destapa esta multa, nos encontramos con el informe de fiscalización 1616, que tiene un exhaustivo análisis y una exhaustiva tarea de ir paso a paso indagando en cuál es la relación que unía a los riders con la empresa Pedidos Ya.
de esta multa, y acá no sé si está el abogado Isaías Rodríguez, lo vi por ahí, que es experto en esta temática, por si nos quiere agregar algo finalmente, pero acá lo que hace la multa es efectivamente constatar tres infracciones. La primera es decir que hay una informalidad laboral por no escriturar el contrato de trabajo respecto a los trabajadores que señala. Segundo, no controlar asistencia y determinar las horas de trabajo ordinarias o extraordinarias. Y tercero, no entregar un registro del pago de las remuneraciones variables, ¿cierto? Para que puedan determinarlo, por lo tanto también se determina la infracción. Todo ello es presupuesto, ¿cierto? O vendría después del presupuesto básico de la declaración o determinación de laboralidad o de existencia de relación laboral entre las partes. Por lo tanto, los abogados de la contraparte lo que hacen es presentar una reclamación judicial de multa señalando que esta calificación a priori que realiza la Dirección del Trabajo está fuera absolutamente del ámbito de las atribuciones legales porque realiza una calificación jurídica de los hechos, ¿ya? Al calificar obviamente la relación laboral existente entre los repartidores y pedidos ya. Dicen expresamente que la idea de ellos no es perseguir la discusión de la naturaleza jurídica del vínculo que une a las partes, ¿ya? Sino que el hecho concreto de que si la Dirección del Trabajo tiene o no competencia para calificar jurídicamente como laboral una relación contractual. Y creo que este es el corazón, que esta es con esto termino ya, que esto es efectivamente la mirada que tenemos que entregar. Esta causa tiene audiencia de juicio el día 30 de noviembre de 2021, por lo tanto ahí se va a incorporar la prueba y luego de eso, ojalá antes del 31 de diciembre tengamos una sentencia en este sentido que sería muy interesante conocerla. El informe de exposición 1616 está muy bien fundado, contempla elementos muy innovadores, muy nuevos, por lo tanto acá lo que vamos a determinar con esta sentencia es si la Dirección del Trabajo puede o no calificar la naturaleza jurídica o a través de la calificación de los hechos, ¿ya? Por lo tanto, esto sigue sin resolverse y esperamos tener una mirada mucho más contundente y mucho más amplia que nos permita también tomarlo para que los tribunales de justicia al mismo tiempo lo puedan acoger y pueda servir de fundamento irrefutable del camino hacia la declaración de relación laboral entre los riders y las empresas. Eso es cuanto tengo por informar. Muchas gracias, Carla, por esta completa foto, ¿verdad?, de lo que está sucediendo en tribunales hoy día sobre el debate de la laboralidad. Está la Sole por ahí, así que le puedes decir que te lo apunte como defensa de tesis de inmediato, la sacamos. Podemos ubicar un par de profesores ahí de tribunal. No, muchas gracias por esta exposición. Por cierto, también complementa lo que ha dicho Alfredo, ¿verdad? Y nos da los elementos hoy día para poder tener el debate sobre la laboralidad y las conexiones que tiene esta discusión con la envergadura del fenómeno, conectando también con los volúmenes, ¿verdad?, asociados, que todavía son un dato incierto. Las empresas claramente no quieren decir cuánta gente trabaja en las plataformas, pero también son un buen indicio para saber cómo se ha ido desarrollando este modelo de negocio, sobre todo en pandemia, que coincide precisamente con los años de mayor actividad jurisdiccional. Es un elemento más también a poner ahí en la causa y lo han manifestado los informes que nos comentaban Alberto Pudú y Jorge Leighton en las semanas anteriores. Así que tenemos ahora un espacio de tiempo, como hemos hecho en las sesiones anteriores, para poder conversar, para poder hacer eventualmente preguntas a Alfredo, a Carla, ¿verdad?, respecto de los datos que nos han entregado y generar entonces este debate. Queda abierta entonces la palabra para los comentarios, para las preguntas o las intervenciones que ustedes procedan. Ponían por ahí, Samuel, ¿verdad?, una causa también, la de Transportes Córdoba. Efectivamente es una causa que tenemos en cuenta, pero por el filtro, ¿verdad?, metodológico que hemos hecho y no ha tenido tiempo Carla para manifestarlo, es que no aparece, no es que la hayamos descartado de plano intencionalmente. Tiene una justificación metodológica en el universo de búsqueda que hemos tenido. Bien, preguntas, dudas, chiquillos, sobre lo que nos acaban de comentar. Hay unas felicitaciones ahí de María Ascensión, de Cristóbal. Cristóbal, qué bueno que está también aquí. Sí, bueno verlo. Exactamente. María Ascensión, usted tiene la palabra, y luego Roberto. Vamos a permitirle ahí que abra su micrófono. Denme un segundito y los habilitamos.
Buenas tardes, muy interesante lo que han expuesto, pero no sé si no lo identifiqué. ¿Cuál es la razón? Porque dentro de estas pocas resoluciones se ha tenido que conciliar. ¿Qué es, o sea, ¿por qué se ha conciliado si esto, bueno, a lo mejor como abogados y como litigantes nos interesaría llegar al fondo del asunto, pero ¿cuáles son las razones por las que se ha conciliado en un tema tan importante? No sé si Alfredo o Carla quieren comentar eso. Eh, Yo prefiero Carla, Y y los propios sí, abogados que es quieren la que también analizó muy bien participar. el punto, en detalle. Mira, yo creo que, claro, acá tenemos también abogados que se han hecho cargo, tenemos a Cristóbal ahí, que han visto estos procesos y ellos conocen cuál es el fundamento verdadero detrás de los avenimientos. Desde un estudio muy objetivo, lo que yo puedo comentar es un poco lo que ya he esbozado a lo largo de la exposición. En primer lugar, los juicios laborales en Chile para llegar a término, ¿cierto? Son de plazos muy extensos, o sea, podría pasar 2 años antes de que el trabajador efectivamente reciba su indemnización por término de contrato. Y como bien sabemos hoy día, los trabajadores de aplicaciones están absolutamente desprotegidos en materia de un sistema social, ¿cierto? Que tenemos los trabajadores dependientes o los trabajadores independientes, por lo tanto ellos no tienen acceso hoy día ni a salud, ni a cotizaciones de ningún tipo, y tampoco el AFC, ¿cierto? Que el AFC es la forma de morigerar un poco los periodos de cesantía a través de la recepción de un ingreso mensualizado hasta que esto se agote y después en algunos casos pasa al Fondo Solidario. Ellos, al no tener ninguna de estas prestaciones contempladas, urge la necesidad de poder recibir cuáles son sus indemnizaciones por término de contrato que tenemos garantizada con duras sanciones el resto de los trabajadores. O sea, acá nosotros hoy día, desde la separación del trabajador, tenemos la obligación de disponibilizar el contrato de trabajo, o sea, perdón, el finiquito y el pago del mismo. Y al día siguiente, si no se paga el día 10, al día siguiente hábil laboral, nosotros podemos presentar una demanda ante el juzgado de cobranza laboral y previsional competente para perseguir un 150% del recargo según el artículo 169 del Código del Trabajo. Entonces, efectivamente, hay una protección que ampara al tipo de trabajadores que son formales y que desampara absolutamente a estos trabajadores que carecen de una protección social. Entonces, yo creo que está por ahí. Y además, el punto 2, que acá yo no me atrevo a ser tan categórica, pero efectivamente, si yo fuera la abogada que representa a las aplicaciones, mi estrategia sería conciliar absolutamente todas las causas, porque si no se conciliaran las causas hoy día, tendríamos un frondoso aspecto, una frondosa base para poder analizar cuáles son los elementos de la laboralidad. Y a partir de ello podríamos generar una tendencia clara jurisprudencial que evidentemente no les favorece porque eso modificaría la forma de contratación. No es lo mismo tener hoy día 4 sentencias, 2 favorables y 2 favorables, que tener 20 sentencias que decreten la laboralidad, porque ahí ya vamos a empezar a forzarlos a que ellos cambien y transiten, migren de esta desformalización, ¿cierto?, a un contrato típico de trabajo que, si bien no está normado, yo sostengo que hoy día en la legislación laboral chilena existen formas donde podemos nosotros encasillar en todo tipo de aspecto al trabajador de aplicaciones. O sea, hasta el tema de jornada, que para la gente es un tema pero ya tremendo porque no tenemos cómo, tenemos nosotros hoy día la facultad de solicitar incluso una jornada excepcional a través de una dictación de resolución de la Dirección del Trabajo que está abierta y que tiene conceptos determinados, y teniéndolo ellos pueden otorgar la jornada que se quiera. Entonces, para mí no hay limitaciones hoy día para poder encasillar a un rider dentro de una de los formatos de laboralidad que se conoce. No sé si con eso se responde. Rodrigo, yo quería complementar algo de lo que dijo Carla, para Sí, por supuesto, Alfredo. yo creo que quizás hay que estar muy atento. También lo conversaba con ella cuando estábamos un poco ordenando la exposición, que acuérdense que en el caso de Concepción hay sentencia de la Corte de Apelaciones que ratificó bastante, en el fondo, la posición del tribunal en orden a que la relación era laboral. ¿Se acuerdan que no solamente fue que tiró el recurso por temas formales? No, se metió en el fondo. Entonces, le quiero decir a doña María Ascensión que actualmente, como está esta otra causa de la T980, ¿no es cierto?, que es la que también después comentó con el dato Rosa Carla, si esa causa le va mal el recurso de unanimidad a los trabajadores, basta la vida para el recurso de unificación a la Corte Suprema. Pero se tendría que dar un par de combinaciones. Yo creo que si en el momento que llegue alguna causa que puede estar ahí, en este caso,
Creo que ya con un procedimiento de unificación en nuestro país de la Corte Suprema, que tiene un carácter más potente, quizá usted no lo conoce, más potente que la casación normal, por lo menos en cuanto a lo que es seguir directrices de la jurisprudencia, creo que quizás que habría que hacer otro análisis, no sé, tocarla después, antes de la sentencia de unificación, después. Pero puede que esa sentencia quizás no llegue, o sea, estoy hablando un poco de más de futuro. Eso. O sea, nuestra esperanza está puesta en la T980-2020 del primer juzgado de letras del trabajo de Santiago, que hoy día está con nulidad. Claro. Pero para que lleguemos a ver la posibilidad de un recurso de unificación, va a pasar mínimo un año. Y otro punto, el recurso de unificación en Chile es un recurso bastante estricto en los criterios generales de admisibilidad. Por lo tanto, creo que un 3% de los recursos que se interponen hoy día pasan la admisibilidad y son conocidos finalmente por la Corte Suprema. Entonces, tendría que ser también un recurso, o sea, va a depender del contenido de la sentencia de Corte de Apelaciones, evaluar si es factible que nosotros podamos o no interponer de acuerdo al desarrollo de la sentencia. Exacto. Ahora, se han evaluado, y agregaría ese dato, está presente David, se ha evaluado también haber llegado a la Suprema por la vía de la queja, en el caso, ¿verdad?, sí, de Concepción. Por lo tanto, hay otras dimensiones posibles que todavía están latentes y tenemos espacios de juicio para poder ir conversando sobre estas cuestiones. Antes de dar la palabra a Roberto, le comentamos también a María Ascensión que tendremos actividades del proyecto en México la semana del 15 al 19, en la Escuela Libre de Derecho y en la UNAM. Así que ahí le mantendremos informados, serán actividades presenciales. Y también tenemos proyectado un viaje, también un seminario en Playa del Carmen, ¿no, Rodrigo? ¿No? Sí, pero ese no lo vamos a publicitar. Ese no lo vamos a publicitar, ya, vale, perdón. Vale, Don Roberto. Buenas tardes. En primer lugar, felicitar a Carla, saludarla primero, porque hace rato que no la saludaba, felicitarla por su presentación, desearle éxito en su futura defensa, también saludar al profesor Alfredo. Y bueno, yo iba a preguntar también por los avenimientos, pero tenía una segunda pregunta me gustó la conversación que se dio tanto en el chat como entre los profesores. Pero tenía una segunda pregunta que había descartado porque dije, en una de esas no me la pueden responder, pero a lo mejor si en el análisis de las sentencias que tenemos y que ustedes realizaron, o bien en el análisis de las causas que hizo Carla, si se pudiera de alguna forma identificar, sobre todo a propósito de los problemas probatorios que se mencionan en una sentencia que eventualmente habían redundado en el rechazo, si el acceso a la información, o más bien, porque ya me fui por un lado muy típico, si, ¿cuánta información o qué problemas probatorios supone la imposibilidad de acceder a información por parte de estas empresas? ¿Cierto? ¿Dónde estarían ahí los diques, ¿cierto?, que nos impedirían llevar esta agua a puerto, como dijo Carla? Alfredo, tú y yo. Dale tú. Ya, bueno, primero complemento, sí, ya, súper. Bueno, saludar a Roberto, obvio, para que quede claro, por las felicitaciones, gran amigo mío, así es que está acá también interesado en el tema, pero también apoyando y haciendo barra. Y es súper interesante tu pregunta, Roberto, porque nosotros efectivamente hoy día, ¿cierto?, en el sistema jurídico chileno, existe una gran protección nuevamente al trabajador formal que expresa la obligatoriedad de entrega de información laboral a cada trabajador, con plazo, o sea, más allá de que la relación laboral y el contrato de trabajo sea consensual, ¿cierto? Hay obligación de llevar a contrato dentro de 15 días, ¿cierto? Escriturarlo, luego de la entrega de la carta, entrega de remuneración, entrega de comprobante de remuneración de anexo, o sea, es bastante exigente y se le permite al trabajador, ¿cierto?, formal, tener acceso constante a su documentación, más hoy día reforzado, ya que hoy día salió el reglamento, así es que me imagino que acá nos vamos todos a estudiar el reglamento de la Ley de Modernización Laboral, que además exige y entrega hoy día a las empresas la obligación de llevar todo el sistema
en papel, ¿cierto?, a sistema electrónico para permitir la inmediata fiscalización de la Dirección del Trabajo. Entonces, en ese contexto, también hay una desprotección y nuevamente vemos al trabajador muy desvalido en este contexto, que se explica también por la forma en cómo las aplicaciones ven la relación laboral, que para ellos no es tal. Entonces, ellos son consecuentes en cuanto a la entrega de la información con el sistema que han ideado. No obstante lo anterior, te invito a revisar la causa O264-2021 del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt, porque esa causa tiene una causa preliminar, porque si bien esto es un problema, también hay una solución. Y es efectivamente que existe una herramienta judicial bien potente, que es la interposición de una medida de preparación de la causa, ¿ya? Donde tú, a través de un procedimiento no contencioso, puedes solicitar al tribunal que, con el objeto de preparar la demanda, te entregue la información que se necesita para luego exhibir la prueba e incorporarla como prueba al juicio. ¿Qué es lo interesante de esta medida? Que efectivamente, como una medida preparatoria del juicio, ¿cierto?, se entrega, se presenta al tribunal, se solicita un listado de 10, 20, de toda la información que tú quieras, y el apercibimiento es que, en caso de no ser entregada esta información, no puede ser utilizada por la parte que no la presentó para defender su postura en un eventual juicio posterior. Entonces, si bien hay una desprotección enorme, creo que esta herramienta es una muy buena vía para lograr conseguir de una u otra forma la información de la que te vas a valer para luego presentar una demanda en instancia. Gracias, Carla. Alfredo, ¿quieres complementar algo? Hay una pregunta también en el chat de René Conejeros. Dice, en términos generales, ¿cuáles han sido las características de los hechos alegados por los demandantes en relación al momento o evento que han determinado como el término de los servicios? El bloqueo de la aplicación de sanciones, el hecho voluntario del demandante de no conectarse más, etcétera. Normalmente, Pone por ahí David el bloqueo, pero Alfredo. Sí, el bloqueo, no, Carla, principalmente el bloqueo. Desconexión. Claro. El desconexión, que en un momento el trabajador quiere entrar a prestar servicio y lo bloquearon. Eso un poco es el denominador común. En las causas estas que tienen sentencia, efectivamente ese era, digamos, en las de Concepción y en las dos temas. Aprovecho de preguntarles, Carla y Rodrigo, ¿usted qué? ¿Despido indirecto? No, ¿tienen? Ya. No. Claro, que podría ser una... Es que el despido indirecto presenta la dificultad de que tienes que tener declarada la relación laboral para poder utilizarla. Claro. Pero uno podría decir, algunas veces también hay contratos de honorario que se han autodespedido, otras parte causas. Por ahí, digamos, parte irse por ahí, pero podría ser por no tener la cotización previsional esta, decir, oye, la relación laboral la tenía igual, yo lo voy a probar acá y me autodespido. Podría ser. Claro, sí, es que pero a mí me parece que la desconexión, ¿no es cierto? Ha sido hasta ahora ha sido la desconexión. Y también en el caso que yo me fijé muy bien, el T980, que tiene este componente que comentaba Carla, sindical, que era el tema sindical, fueron bloqueados precisamente cuando después de la huelga, después de que la empresa se entera que estaban en este esquema de reclamar por las tarifas que se habían bajado, ¿no es cierto? Claro, lo que se vio en la T980 es la misma barrera que tengamos que sortear en caso de presentar un despido indirecto, porque al final, o sea, vas a necesitar sí o sí la declaración de relación laboral, y es un juicio mucho más largo y mucho más abundante, que a mi juicio llegan a la misma conclusión o podría llegarse efectivamente al mismo resultado con despido indirecto o con declaración de relación de laboralidad. Sí, yo creo, fíjate que ahí solamente en el tintero entre paréntesis Rodrigo y Carla, que bueno, claro, es muy fácil analizarlo acá afuera, ¿no es cierto? Pero también un indicio de laboralidad que se ha dado es precisamente que no se da a nuestro trabajador autónomo, se puede dar el tema más gremial, pero con esta potencia muy similar muy cercano al dependiente, que le da un indicio, ciertamente esta acción sindical, digamos. Claro, y es un poco lo que dice Samuel en el chat, que efectivamente los hechos que se relatan es que cuando ellos se organizan, ¿cierto? Porque durante los años 2019-2020 se expresa que Pedidos Ya hizo cambios en las condiciones remuneracionales o tarifarias de manera unilateral, lo que solamente le comunicaba a los trabajadores y lo que impactó finalmente la precarización más aún del trabajo, porque lo que ellos obtenían antes con 8 horas de trabajo, ahora para conseguir el mismo dinero bajo el nuevo factor, eran mucho más horas y días de trabajo, lo que claramente precarizaba la situación. Eso es lo que se expone. Y que al día siguiente esta organización, donde ellos piden
poder obviamente regular este tema, o van a la empresa para poder conseguir una solución favorable, se desconecta a los primeros 15 trabajadores de los cuales están en las causas T980, 2020 del primero y del segundo. Muy cortito. Exacto. Normalmente cuando hay una asociación de trabajadores, por ejemplo, que sean autónomos, taxistas, normalmente es de cara a organizarse normalmente frente a la autoridad. Pero eso es cuando se asumen independientes. Exactamente, pero claro, porque puede haber una asociación de autónomos, pero normalmente cuando tú te asocias de cara a solamente a una empresa que te está cambiando las condiciones, donde tú prestas tu trabajo como autónomo, eso en sí también es un vicio laboral, te fijas, ¿no? Eso también se establece en la doctrina, eso. Bien, está también con la mano levantada David. David, para los que no lo conocen, es abogado que estuvo a cargo del juicio de Conce, del que hemos conversado hoy día. David. Muchas gracias, Rodrigo. Un saludo a don Alfredo, un gusto estar con usted. A Carla también, que tengo el gusto de conocer. Muchos saludos. Quiero aportar ciertas cosas sobre esta incidencia de este juicio famoso, que el M724, que no solo mérito mío, sino también de Carolina y de todo el conjunto de abogados que tenemos en la oficina. También ya Antonio López siempre lo menciono porque fue el que estudió toda la causa, de hecho afuera, ya para poder plasmar esta demanda, que como incidencia, y ahí está Cristóbal también, amigo mío, que es de la contraparte de ellos ya, pero somos rivales en la cancha, no más como en el fútbol, pero fuera tenemos bastante estima. Que igual, las primeras causas que se originaron, voy a tomar el comentario también de Samuel, ya, gran incidencia fue la organización de estos chicos para poder llevar estas causas. Esta organización de agrupaciones, de extrajurídicas, de repartidores, ¿ya? Nos mostraron estos casos y en gran parte, gran mérito de esta sentencia de ellos, ¿ya? ¿Y por qué lo digo así? Porque el chico Redondo, que era una de las partes de esta agrupación, como así las 5 demandas que teníamos en paralelo en ese entonces, de las otras llegaron a conciliación, esto no lo sabe Cristóbal, lo va a saber ahora. Ya sabía que era un conejillo de Indias que eventualmente imposible que llegamos a acuerdo. Entonces, cuando me ofreció toda la sentencia ese día en la audiencia monitoria, ¿ya? Y cuando la magistrada Ángela Hernández me dijo como que, colega, le están ofreciendo toda la sentencia, ¿qué más quiere? ¿Ya? Eventualmente, mi frase fue: no todo es plata en la vida, su señoría. ¿Ya? Y luego de eso empezamos el juicio. Juicio que eventualmente terminó con una sentencia favorable, y que rescato no solo la sentencia favorable, sino que rescato la técnica para poder fundar por parte de la magistrada en atención de hacerse cargo de todas las pruebas, independientemente de esa que obtiene la oralidad, y de las otras dos, la O5008 y la T980, creo que está mejor fundada, independiente de cualquiera de las razones, que las de Santiago. En ese entonces, insto a que eventualmente es la agrupación. Yo creo que cuando podamos atender al hecho de poder organizar estos trabajadores, yo creo que se va a empezar a tener más sentencias favorables, ¿ya? Y no tanto acuerdo, por así decirlo. La verdad, por lo menos las causas que me ha tocado patrocinar, los acuerdos vienen en materias particulares, independientes, y cada uno con nuestros representantes hemos visto que efectivamente son favorables para ellos. ¿Ya? Gran parte de los acuerdos que señalaba Carla, me atrevería a decir el 70-80% son de nuestra oficina, ya que efectivamente la firma ha llegado a acuerdo, y insistimos que es particular de cada uno, ¿ya? Y efectivamente muchos de estos trabajadores ya han seguido en el reparto, ya, por otra empresa, incluso formando sus propias agrupaciones en cooperativas para poder trabajar en repartos particulares, y formando sus propias aplicaciones. Ojo ahí, es bien interesante eso, y apoyando al resto que han tenido fuera. Eso es un dato que no menor, donde eventualmente estos trabajadores han tenido agrupaciones privadas de reparto y le dicen la grupa, por así decirlo, con cariño. ¿Ya? Nosotros también como abogados lo hemos apoyado en esas cooperativas formadas, y que eventualmente sigan trabajando. Lo interesante de este tema, y que le agradezco a Rodrigo que le he dado, y merecía, tiene su cita en la sentencia de la 395 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, ¿ya? Muy merecida, ¿ya? ¿Por qué? Porque se hace cargo un doble problema
esta situación de lo repartido. Primero, lo que nos han dicho, el futuro del derecho del trabajo, creo yo, ya este tipo de subordinación no tradicional, como lo dice la misma sentencia 724, ya es lo que nos trae ahora de aquí en adelante. Hay sistemas productivos que están formando a través de esta aplicación en los medios de control. Y segundo, se ha hecho cargo de una realidad que no es menor que el tema migratorio. Muchos de los chicos que están en las agrupaciones, nosotros los vemos a cada rato, ya son extranjeros que son la única oportunidad que tienen de trabajo acá. ¿Ya? Y en ese sentido, nosotros también, no solo un apoyo en materia judicial, laboral, sino que también eventualmente hacemos un trabajo con el hecho de que ellos puedan conocer también sus derechos. ¿Ya? Estos logros que hemos obtenido son básicamente en instruir a los trabajadores y de por qué son trabajadores más que trabajadores independientes y por qué se tienen que respetar sus derechos. ¿Ya? E insistimos, son muchos, ¿ya? Si no me atrevería a decir casi el 50% de trabajadores ya extranjeros, que la única oportunidad de poder ingresar a un mercado ya pseudo laboral es a través de trabajo, a través de esta aplicación. Respecto de la pregunta que surgía también en el chat, y con esto termino, la mayoría de la estrategia judicial de nosotros es a través del bloqueo de conexión. ¿Ya? Es bien, dentro del punto de vista de un abogado, de un trabajador litigante, uno tiene que probar el despido, no es llegar y como que el despido se prueba solo. ¿Ya? En estos casos no hay carta de despido, no hay una formalidad. Entonces tienes que acreditar la instancia propia del despido. Si no tienes un correo electrónico o un pantallazo donde te bloquean la cuenta, ya es bien difícil. No ha pasado, ¿ya? Pero ahí hemos blufeado y eventualmente poder haber, mediante otras estrategias, poder decir que en realidad eso se categoriza como despido, ¿ya? Y que ese despido no carece de la formalidad y que por lo tanto es injustificado en atención a lo que hemos señalado. ¿Ya? Yo creo que la diferencia, leyendo las otras dos sentencias con la de nosotros, básicamente igual es un tema probatorio, ¿ya? Donde eventualmente también en la T980 fueron 2 testigos, 1 y medio, porque el otro no declaró básicamente nada. Nosotros escuchamos los audios, ¿ya? Donde los indicios que los dejamos bastante marcados en la M724 ya no pudieron plasmarse en ese tipo de sentencias. Yo creo que el error fue ahí también plantear una vulneración de derechos fundamentales por sobre una laboralidad donde te da una doble carga procesal laboral para poder acreditar, la que ya es difícil. Yo creo que en un tema tan delicado, eventualmente, estratégicamente, lo ideal y lo puntual es irte a la laboralidad, ¿ya? Para poder desarrollar el resto fuera. ¿Ya? Es una mala estrategia. Otra estrategia, que también está ahí mi amigo Cristóbal, ¿ya? Fue no solamente tener un criterio de un juez, lo hicieron 7 en un solo juez. ¿Ya? La idea es plantearlo 1, 2, 3, 4, 5 jueces, porque algunos va a caer. Es como los economistas que están tan de moda ahora y están de candidatos. No poner los huevos en la misma canasta. ¿Ya? Es así. Un saludo para Carolina que está escuchando ahí a metros míos. Eso era todo. Gracias por todo. Gracias a ti, David, y a través de tu persona también a la oficina, a los que han estado, ¿verdad?, arriba de estas causas, a Cristóbal, por cierto, también, que ha estado acompañando este proyecto y aportando también la experiencia y la información de que disponen. Queremos agradecerles en nombre de todo el equipo del proyecto Fondesit Plataformas que nos hayan acompañado esta tarde, sobre todo a Alfredo, coinvestigador, y a Carla, tesista del proyecto, por haber compartido el trabajo que han venido realizando cada uno de ellos en sus distintas perspectivas. Y los dejamos, por cierto, invitados a la próxima sesión. Hemos ido sumando antecedentes, tenemos datos judiciales, tenemos los antecedentes dogmáticos y tenemos además hoy día lo que nos sintetiza David, que es la perspectiva de quienes están detrás de las plataformas, ¿verdad? Que a veces se nos olvida como que fuera, ¿verdad?, un número también. Y son personas que tienen unas características particulares que han sido descritas precisamente en esos informes que nos presentaba la OIT y Fair Work. Por eso quisimos además incorporarlos aquí a la discusión, porque son cuestiones que hay que tener a la vista para la discusión de la próxima semana, que es la discusión de los proyectos de ley. Tenemos en el equipo del Fondesit algunas apreciaciones y hemos ido comentando precisamente nuestras aproximaciones a esos proyectos, porque en alguna medida, y ya la próxima semana haremos la discusión completa, se olvidan de esa parte, se olvida de quiénes son los que se conectan efectivamente a las plataformas, y esta disociación entre la formalización del trabajo y la informalidad laboral parece que no está detrás o tan intensamente como debiera estar
en esa discusión parlamentaria. Así que los dejamos invitados para la próxima semana, a la misma hora, en el mismo canal, esa vez con Luis Lizama, director del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Chile, y a las sesiones siguientes, donde ya analizaremos cuestiones temáticas o aristas temáticas específicas, como son la protección de datos, un tema que está precisamente también trabajando Roberto Padilla en el doctorado, temas de protección de seguridad y salud laboral, que trabajan Sole Jofré, Silvana Guzmán, y que se ha incorporado también ahora en el doctorado Carolina Gómez, y los derechos colectivos. Así que, sin más, les mandamos un cariñoso saludo y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias a todos. Buena tarde. Adiós.